Y bueno, ahora sí, chicos, entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es la formación de los órganos hematopoyéticos, ¿va? Entonces, el sistema hematopoyético se va a comenzar a formar al día 18 de la gestación, ¿va? Entonces, yo para abreviar el día de gestación o las semanas de gestación, utilizo la siguiente abreviatura. Para los días de gestación, lo abrevio como DDG, día de gestación. Y para las semanas de gestación, es decir, si nosotros transformamos estos días a semanas de gestación, sería prácticamente el inicio de la tercera semana de gestación. Si se dan cuenta, lo abrevio como SDG, ¿va? Entonces, para que no se me vayan perdiendo. Entonces, como siempre, yo trato de iniciar los temas regresándome un poco a gastrulación. ¿Por qué? Porque gastrulación, recuerden ustedes, es el punto en donde se van a empezar a formar todos los aparatos y sistemas del cuerpo. Entonces, recuerden que como nomenclatura internacional se van a utilizar colores. De color azul, nosotros siempre vamos a denominar al ectodermo, de color amarillo al endodermo, y de color rojo vamos a tener siempre al mesodermo. Ok, entonces, si se acuerdan de sus clases de bloque 1, nosotros vimos que se van a empezar a formar estas tres capas y vamos a tener algo llamado embrión trilaminar. Entonces, recuerden, si es un embrión trilaminar, tenemos tres capas y este embrión trilaminar va a estar presente a la tercera semana de gestación. Por el contrario, si nosotros tenemos un embrión bilaminar, tenemos dos capas y vamos a estar en la segunda semana de gestación, ¿ok? Y estas fechas siempre son importantes. Bueno, resulta ser que en este dibujo, pues nosotros tenemos a nuestro embrión trilaminar. ¿Por qué? Porque tiene tres capas. Tiene al ectodermo, al endodermo y al mesodermo. ¿Ok? Y bueno, nosotros vamos a tener dos tipos de mesodermo. Un mesodermo llamado mesodermo intraembrionario, que es este que está entre el ectodermo y el endodermo, y estos que están afuera, estos dos que les estoy señalando con una flechita. ¿Ok? Entonces, para ubicarnos un poquito más, el ectodermo nos va a marcar la parte dorsal del embrión, el endodermo, la parte ventral del embrión, y además vamos a tener una región caudal y una región cefálica. En la región caudal vamos a tener este mesodermo extraembrionario que se va a llamar pedículo de fijación. Y este pedículo de fijación en un futuro nos va a formar a el cordón umbilical. Mientras que en la región cefálica, este mesodermo extraembrionario nos va a formar algo llamado septum transversum. Es decir, una parte importante del área cardiógena. Es decir, al lado de estos septum transversum se nos van a empezar a formar los primordios del corazón, ¿va? Y eso lo vamos a ver a lo mejor en la siguiente o en dos clases. Y entonces es bueno saber esto, ¿por qué? Porque así de una vez nos vamos ubicando en las partes del embrión. Entonces, aquí tenemos un embrión trilaminar, tenemos ectodermo, mesodermo, intra y extraembrionario, así como el endodermo. Ahora, además de esto, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener anexos. ¿Qué anexos? Si ustedes recuerdan, esta parte es la membrana amniótica. Y el líquido que se va a producir dentro de ella se va a llamar líquido amniótico. Además, eso es, bueno, prácticamente todo en la región dorsal. Mientras que en la región ventral, nosotros vamos a tener esta estructura que es la estructura más lejana. Y esta estructura se va a llamar sacovitelino. Ahora, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque resulta ser que la hematopoiesis va a tener dos fases. Va a haber una hematopoiesis intraembrionaria y una hematopoiesis extraembrionaria, que es algo que ahorita nosotros vamos a ver, ¿va? Entonces,
¿En dónde comienza la hematopoiesis? La hematopoiesis comienza al 18º día de gestación, es decir, a inicios de la tercera semana de gestación. ¿En dónde? En el saco vitelino. Y en el saco vitelino resulta ser que va a empezarse a formar algo llamado islotes sanguíneos. Que son estos puntitos morados que yo les estoy poniendo aquí. Cada uno de estos son los islotes sanguíneos. Estos islotes sanguíneos se van a formar el día 18 de la gestación o a inicios de la tercera semana de gestación. ¿En dónde? En el saco vitelino. Ahora, si nosotros le hiciéramos un zoom a estos islotes, nosotros veríamos estos. Entonces vamos a ponerles islotes sanguíneos. ¿Ok? Entonces, islotes sanguíneos son estos. Y es más, hasta se los voy a cambiar de color para que vean que todo es morado y no se me pierdan. ¿Ok? Estos islotes sanguíneos van a tener una diferenciación entre una capa interna, que es esta, y una capa externa, que es esta. ¿Ok? La capa interna va a tener como característica que va a expresar a un factor de transcripción. Este factor de transcripción se llama RUNX1, ¿ok? Ahora, tip para saber qué molécula es un factor de transcripción y cuál es una molécula de señalización. Algo que yo les digo siempre a mis chicos es, siempre fíjense si tiene una X. Todo lo que tenga X es factor de transcripción. TBX, SOX, PAX, HOX, RUNX, todos ellos tienen una X, entonces por ende son factores de transcripción, ¿ok? Entonces así los van a diferenciar más fácil. Ahora, en la capa interna se va a empezar a formar RUNX1 y RUNX1 nos va a dar origen a las células hematopoyéticas. Células hematopoyéticas, ¿va? Entonces, imagínense que estos islotes sanguíneos son como cúmulos de células, son como pelotitas. Las células se amontonan, se amontonan, se amontonan, pero ¿qué creen? Las de la parte central o la parte interna van a empezar a expresar RUNX1 y RUNX1 nos va a formar a las células hematopoyéticas. Entonces, todo lo que se forme en el centro o en la región interna del islote sanguíneo nos va a formar células hematopoyéticas, ¿va? Ahora, por otro lado, en la capa externa vamos a expresar otro factor de transcripción llamado HOXA3. Ok, entonces, lo mismo, HOXA3 tiene una X, entonces, como tiene X es factor de transcripción y este factor de transcripción nos va a ayudar a que las células de la capa externa o de la región de la periferia se diferencien en células endoteliales. Y estas células endoteliales, ¿a qué nos van a dar origen? A los vasos sanguíneos, ¿va? Pueden ser venas, pueden ser arterias o pueden ser linfáticos, ¿va? Pero entonces, si se dan cuenta, prácticamente de un mismo lugar se nos van a originar todos los vasos sanguíneos y todas las células que van a estar dentro de los vasos sanguíneos, que son las células de la sangre, ¿va? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Todo bien, Marco. Ok, perfecto. Entonces, una vez que nosotros entendimos que la hematopoiesis, así como la vasculogénesis, inicia en el saco vitelino al día 18 de la gestación, nosotros vamos a poder entender de una manera más fácil cómo es que esta hematopoiesis va a ir cambiando a nivel embrionario. ¿Dependiendo de qué? Bueno, va a depender de la fecha de la gestación en la que nosotros estemos, así como de la hemoglobina que se va a expresar en ese momento. ¿Ok? Entonces, yo les decía, tururún, tururún, esperen, les voy a mover tantito este dibujito de embrión. Ok, entonces vamos a tener dos tipos de hematopoiesis.
La primera va a ser la extraembrionaria. Es decir, todo lo que esté afuera del embrión. Entonces, ¿cuál va a ser el primer sitio y el único lugar en donde va a haber hematopoiesis extraembrionaria? Es decir, que no va a formar parte del cuerpo del embrión, es el saco vitelino. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les digo que está fuera del embrión? Si nosotros vemos este dibujito, prácticamente estas son estructuras anexas. Esta estructura, que es el saco vitelino, esta estructura, que es el cordón umbilical, y esta otra estructura que está aquí marcada como de amarillito, esta, que es el alantoides. ¿Ok? Entonces, ¿qué estructuras son, bueno, no van a estar dentro del cuerpo del embrión? Estas tres: saco vitelino, cordón umbilical y alantoides. Hay otras tres estructuras que forman parte de la embriogénesis, pero que no son parte del embrión, los cuales también son la placenta y son el líquido amniótico con su membrana amniótica, ¿va? Entonces, estas prácticamente son las estructuras que son extraembrionarias. Entonces, es por esta razón que yo les digo, el primer lugar de hematopoiesis en el embrión es el saco vitelino. Esto es intraembrionario o extraembrionario, es extraembrionario. ¿Por qué? Porque no forma parte del cuerpo del embrión. ¿Ok? Ahora, resulta ser que a la tercera semana de gestación, pues se va a dar la gastrulación, y aproximadamente entre la cuarta y quinta semana de gestación, nuestro embrioncito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sufrir un proceso llamado plegamiento. Es decir, se van a acercar los dos bordes del embrión. Este borde se dirige a la región medial y este borde también, ¿va? Entonces, de pasar a tener un embrión relativamente plano, se va a pasar a tener uno curvo. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a formar? Nos va a formar esto, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que pasó? Esta estructura que está más afuera es el saco vitelino. Esta estructura que está aquí es el tubo digestivo. ¿Ok? Entonces, prácticamente este dibujo es como si nosotros estuviéramos haciendo un corte de esta región. ¿Se dan cuenta? A ver, déjenme mejor se los marco con otro color. Es como si nosotros estuviéramos haciendo un corte de esta región. Así, como si estuviéramos cortando esto así. ¿Va? ¿Por qué? Porque aquí está el saco vitelino, que es esta región. Aquí está el tracto gastrointestinal, que es esta región. Y si ustedes se dan cuenta, aquí están los demás mesodermos. Ahora, ¿qué mesodermos vamos a ver en este dibujito? Este mesodermo, que es el mesodermo intermedio. ¿Alguien recuerda qué se originaba del mesodermo intermedio? ¿El sistema urinario? Perfecto, el sistema urinario y el genital, ¿va? Entonces se van a formar los genitales y el sistema urinario, ¿va? Ahora, este otro mesodermo, porque recuerden que todo lo que está de color rojo es mesodermo, ¿ok? Este otro mesodermo van a ser unas estructuras llamadas aortas
dorsales. Y ustedes me van a decir, ay, qué fumado. Este nos está mintiendo porque pues en el cuerpo humano solo tenemos una aorta. Resulta ser que en el embrión tenemos dos aortas, ¿ok? Entonces, aortas dorsales, que son estas que les dibujé de color rojito. ¿Qué otra estructura vamos a tener? Aquí, un poquito más arriba, vamos a tener a esta glándula gigante que viene del endodermo, la cual es el hígado. ¿Ok? Y pues prácticamente eso sería todo lo que nos interesa ahorita saber. ¿Cómo se llama? Para la parte de hematopoiesis, ¿va? ¿Y por qué les digo que es lo único necesario que debemos saber? ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos la anatomía del embrión, podemos saber cómo estas células van a ir migrando de un lugar a otro. Entonces, lo primero que van a hacer estas células es que aproximadamente a la sexta semana de gestación, van a migrar. ¿Y de dónde a dónde van a migrar? Pues bueno, van a migrar del saco vitelino y se van a dirigir a través de un órgano que se llama cresta gonadal o genital, aorta, mesonefros. Ustedes me van a decir, este nombre está bien fumado, y la verdad es que sí. ¿Por qué? Resulta ser que si ustedes se acuerdan, este es el saco vitelino. Ajá. Y aquí se estaban formando todos los islotes sanguíneos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas células hematopoyéticas? Lo que van a hacer es que van a empezar a migrar a través de el saco vitelino, y al primer lugar en donde se van a dirigir va a ser a una estructura que sostiene al intestino. Esta estructura que sostiene el intestino, no sé si ustedes se acuerdan cómo se llama. Se le denomina mesenterio. ¿Ok? Entonces, estas estructuras, o estas células más bien, van a migrar a través del mesenterio, van a rodear al tracto gastrointestinal y van a llegar a esta región. Esta región es el mesodermo intermedio, ¿ok? Y el mesodermo intermedio tiene una cresta interna y una cresta externa. La cresta interna nos va a desarrollar el aparato genital. La cresta externa nos va a formar al aparato urinario, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas células? Ok, ya migraron a través del mesodermo intermedio, pero ¿qué creen? Algunas células se van a desviar y unas células van a llegar a la cresta gonadal o genital y otras células también van a migrar a la cresta urinaria. Si ustedes recuerdan sus clases de genital, la cresta urinaria también se le conoce como mesonefros. Mesonefros, ¿ok? Entonces, ¿tiene sentido este nombre? Sí. Cresta gonadal, sí. Por aquí ya pasó. Ya pasó por el mesonefros también. ¿Por qué nos falta? Por las aortas. ¿Qué creen? Que resulta ser que el mesodermo intermedio va a estar muy cerca de estas estructuras vasculares gigantes, las cuales son las aortas, y las células también van a migrar hacia acá. Entonces, si se dan cuenta, se van a ir desviando estas células. Entonces, es esta la razón por la que este órgano se le llama cresta gonadal aorta mesonefros. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Entonces,
ustedes van a encontrar en los libros que este aparato se va a abreviar como AGM, ¿ok? O aparato AGM o sistema AGM. A es de aorta, G es de gonadal y M es de mesonefros, ¿va? Entonces así también se los pueden encontrar en los libros, ¿va? Para que no entren en panic time si ustedes lo ven en el Carlson o lo llegan a ver en el Langman o a lo mejor si ustedes leen Muro Arteaga, puede que se lo encuentren así, ¿va? Entonces, luego, ¿qué va a pasar? Resulta ser que esto va a ser temporal, ¿ok? La migración a través de este órgano va a ser temporal. ¿Por qué? Porque resulta ser que necesitamos un órgano más potente que realice todo este trabajo. Entonces, aproximadamente a esta misma sexta semana de gestación, van a seguir migrando estas células y gracias a su paso por la aorta, es decir, a través de la circulación, estas células van a llegar al hígado, ¿ok? Ahora, la hematopoiesis a nivel hepático se va a dar desde la sexta semana de gestación, hasta el sexto mes de gestación, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, no hay pierde, es de 6 a 6, solo le tienen que cambiar semana a mes. Y entonces resulta ser que si ustedes se dan cuenta, pues el hígado prácticamente todo el embarazo es cuando va a estar trabajando en la hematopoiesis. Entonces, pobrecito hígado, o sea, ustedes ya vieron en Bioca que el hígado se encarga del metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, se encarga también de sintetizar proteínas, de la coagulación, también se va a encargar de sintetizar la albúmina, se va a encargar de sintetizar bilis y además todavía se encarga de generar las células sanguíneas. Entonces ustedes dicen, ay, pobre hígado, pues ya necesita descansar o a lo mejor no descansar, pero pues a lo mejor pues le tenemos que bajar la carga del trabajo. Y pues, ¿qué creen? Que así es. ¿Qué es lo que va a pasar? Resulta ser que se va a empezar a sintetizar cortisol en altas cantidades al sexto mes de gestación. ¿Quién va a empezar a sintetizar este cortisol? Una estructura que proviene del mesodermo intermedio, llamada glándula suprarrenal. ¿Ok? La glándula suprarrenal empieza a sintetizar cortisol y el cortisol a la vez le dice al hígado, oye hígado, pues ya, o sea, tú ya estás trabajando mucho, ya dile a alguien que se ponga a trabajar. Y entonces, ¿a quién va a mandar a trabajar? El hígado va a mandar a trabajar a la médula ósea. La médula ósea, ¿en dónde está? En el huesito, ¿ok? ¿En qué tipo de hueso? Generalmente en los huesos largos. Pero en la hematopoiesis van a estar varios huesos involucrados. Por ejemplo, están las costillas, están las vértebras, están los huesos ilíacos. Y pues no se les olviden que aquí siempre están los huesos largos. ¿Cuáles huesos largos del cuerpo? Bueno, pues va a estar el fémur, el- la tibia, la fíbula, el radio, el cúbito. Bueno, no, ya no es cúbito, ya es ulna. Y el húmero, ¿va? Entonces, todos estos huesos se van a encargar de la hematopoiesis después de la sexta semana del sexto mes de gestación. Entonces, a partir del sexto mes de gestación, hasta ya toda la vida postnatal, la hematopoiesis se va a dar
en la médula ósea de los huesos, ¿va? Ahora, ¿quién nos va a favorecer que se dé la hematopoiesis en la médula ósea? Pues se va a favorecer por una hormona llamada eritropoyetina. Pues, ¿qué creen? Resulta ser que el hígado dice, ok, ya me quitaron una carga encima, ¿cómo voy a hacer para que no me vuelvan a regresar la carga de yo tener que sintetizar todas estas células embrionarias? Pues, ¿qué creen? El hígado a nivel fetal es el primer órgano en sintetizar la eritropoyetina. Entonces, el primer órgano es el hígado, pero el hígado solo lo va a hacer a nivel intraembrionario. Y el segundo órgano que lo va a ser la médula renal. ¿Ok? Y esto ya lo va a hacer a nivel postnatal y en las etapas finales de la gestación. Entonces, ¿de quién va a depender que se sintetice bien eritropoyetina? Bueno, primero va a depender del hígado a nivel intraembrionario y ya al final del embarazo va a depender de la médula renal, ¿ok? Y ya después del nacimiento solamente va a tener ese trabajo la médula renal, ¿va? Es decir, el riñoncito. Hasta aquí, ¿alguna duda con los órganos hematopoyéticos? No. Ok. Perfecto. Resulta ser que también existen otros órganos hematopoyéticos que tienen una menor importancia. Y no menor importancia, sino, no me refiero a que si ellos no existieran, pues la hematopoiesis seguiría existiendo. Pero a lo que yo hago referencia es que la cantidad de células hematopoyéticas que van a producir son mucho menores, ¿va? Entonces, ¿qué otro órgano hematopoyético tenemos? Pues tenemos a la placenta. Y ustedes me van a decir, ah, caray, ya me estás moviendo toda la jugada, porque yo ya entendí cómo migraron las células desde el saco vitelino hacia los islotes sanguíneos. Pasaron por el mesenterio, llegaron a el mesodermo intermedio, a la cresta interna, a la cresta externa, llegaron a las aortas dorsales y cómo al final de estas aortas dorsales migran a través de la circulación las células, llegan al hígado y ahí se establecen. ¿Desde cuándo? Desde la sexta semana hasta el sexto mes. Y ya después del hígado, ya lo manda a los huesos, ¿ok? Entonces lo vamos a mandar a los huesos, es decir, a la médula ósea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente aquí nosotros entendemos un poquito cómo migran las células de un lugar a otro. Pero ustedes me van a decir, ah, caray, ¿cómo van a migrar desde la cresta gonadal? Bueno, desde el órgano aortogonadal mesonefros, pues resulta ser que nosotros vamos a tener a una arteria. Y esta arteria es la arteria umbilical. Entonces, ¿cómo van a llegar estas células hematopoyéticas a la placenta? Pues resulta ser que a través de la arteria umbilical, que la arteria umbilical va desde la placenta y recorre todo el trayecto del cordón umbilical, pues es como se van a llegar estas células a la placenta. Después, bueno, ahora sí, ya llegan al hígado fetal y por último vamos a tener que hay hematopoiesis en la médula ósea. Ahora, además de haber hematopoiesis en la médula ósea, porque recuerden que la médula ósea va a guardar a las células madre, resulta ser que van a haber otros lugares del cuerpo en donde también se van a empezar a formar, ¿cómo se llama? Se van a empezar a formar células linfoides, es decir, células del sistema inmune. ¿Qué otros órganos nos van a favorecer la formación de células, pero ahora células del sistema inmune? Pues son dos. El primero
es el timo. Entonces, vamos a tener al timo y el segundo va a ser el vaso, ¿ok? Porque si ustedes recuerdan sus clases de histología, ambos órganos tienen folículos linfoides, tienen área de producción de linfocitos T, y además, por ejemplo, el vaso va a tener una función muy importante a nivel del sistema hematopoyético. ¿Cuál va a ser la principal función del vaso? Bueno, la principal función del vaso va a ser eliminar los eritrocitos viejos cada 120 días. Y la del timo va a ser la producción de linfocitos T. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, estos a lo mejor a nivel intraembrionario tienen una baja función hematopoyética, pero a nivel de la vida postnatal, ok, sí me va a ayudar a la regulación de la célula del linaje hematopoyético. El vaso me va a eliminar los eritrocitos viejitos, pero el timo me va a ayudar a la producción de linfocitos T que me van a ayudar a la respuesta inmune. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí vamos a notar nuestro otro tipo de hematopoiesis. El segundo tipo de hematopoiesis es la intraembrionaria. Entonces, la hematopoiesis intraembrionaria se va a dar prácticamente en el órgano aorta, cresta genital, mesonefros. ¿De qué semana a qué semana? Pues prácticamente va a ser entre la sexta semana de gestación y la octava a 10ª semana de gestación. Si se dan cuenta, pues su función es prácticamente 2 semanas. Después de ahí, la hematopoiesis se va a dar principalmente a nivel hepático, es decir, en el hígado. Y esta hematopoiesis va desde la sexta semana de gestación hasta el sexto mes de gestación. Y el punto máximo de hematopoiesis hepática, es decir, donde va a tener una muchísimo mayor función, es decir, la función predominante en todo el cuerpo, se va a ver a la 12ª semana de gestación, es decir, al tercer mes de gestación. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle aquí como función máxima. Por último, nosotros vamos a tener ahora sí a la médula ósea. Y la médula ósea va desde el sexto mes de gestación hasta la vida postnatal. Entonces, así es como nosotros dividimos la hematopoiesis. Hematopoiesis extraembrionaria, es decir, fuera del cuerpo del embrión, e intraembrionaria. ¿Ok? Entonces, ¿dudas? ¿Cómo se formaban las aortas? Justo es un tema que vamos a ver más adelante, eso sí no se los mencioné, pero si quieres te lo digo un poquito rapidito. ¿Te acuerdas que nosotros tenemos islotes sanguíneos? Entonces, en estos islotes sanguíneos, los primeros vasos en formarse van a ser estos vasos grandototes llamadas aortas. Pero ¿qué crees? Nosotros vamos a tener aortas dorsales y aortas ventrales. Entonces, conforme se van a diferenciando estos islotes sanguíneos por HOXA3, se van a formar células endoteliales que nos van a dar vasos. Y de los principales vasos que se van a empezar a formar van a ser estas aortas, ¿ok? Si quieres ya lo vamos a ver un poquito más a profundidad cuando veamos vasos sanguíneos, pero de manera general así es como se forman las aortas dorsales. Sí, súper, gracias, Marco. Ok, algo que se me olvidó mencionarles es que ustedes recuerdan que estos islotes sanguíneos se dividen en una parte interna y en una parte externa. Entonces, en la parte interna se van a formar estas células hematopoyéticas y estas células hematopoyéticas dentro del embrión también pueden recibir otro nombre, llamados hemocitoblastos.
blastos, ¿va? Se los menciono porque así también se los pueden llegar a preguntar en el DEPA. Ok, entonces hasta aquí vamos bien con la hematopoiesis. ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que Va, perfecto. Entonces, eso es todo por parte de los órganos hematopoyéticos. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que ver? Pues tenemos que ver las células hematopoyéticas. Resulta ser que estas células hematopoyéticas se van a dividir en dos. La primera son las células madre, que es de donde se van a originar todas las demás células. Entonces vamos a dibujarlas. Vamos a ponerle esta primera célula, célula madre. ¿Ok? Y de esta célula madre se va a originar dos linajes. El primer linaje se va a llamar linaje mieloide. Y de este linaje mieloide se van a originar prácticamente las células del sistema inmune. ¿Qué células del sistema inmune? Lo primero son los polimorfonucleares, también abreviados PMFs, polimorfonucleares. No, PMNs, polimorfonucleares. Y estos polimorfonucleares son tres. Es el neutrófilo, es el eosinófilo y es el basófilo. ¿Quién más se va a formar de estas células? Pues también se van a formar unas células llamadas macrófagos. Entonces, si ustedes recuerdan, dependiendo de la región del cuerpo en la que estemos, pues los macrófagos van a recibir un nombre diferente. Por ejemplo, en el sistema nervioso, van a recibir un nombre, en la placenta van a recibir otro, en el hígado van a recibir otro, en el pulmón y en el hueso. ¿Alguien recuerda cómo se llaman los macrófagos en el sistema nervioso? microglia. Perfecto, microglia. En el hígado, Enanas de Kupfer, perfecto, células de Kupfer. En el pulmón, de polvo, ajá, las células de polvo. En el hueso, en el hueso se llaman osteoclastos. Y en la placenta, se llaman células de Hofbauer. Hofbauer. Ok, así se escribe. Entonces, si se dan cuenta, estos macrófagos se van a originar desde el saco vitelino y entonces van a migrar desde el saco vitelino hasta su localización permanente, ¿ok? ¿Y qué otra célula me hace falta de aquí, del linaje mieloide? Pues una muy importante, que son todos los linfocitos. Entonces, tenemos al linfocito B, al linfocito T y al linfocito natural killer.
linfocito NK. ¿Quién más me hace falta? Pues me hacen falta las células chismosas, las células que le van a decir al sistema inmune, oye, aquí hay algo raro, aquí hay algo que no debería de estar aquí, pero nos está dando lata. Son las células presentadoras de antígeno. Y por ejemplo, ¿alguien recuerda cómo se llama la célula presentador de antígeno en la piel? Células de Langerhans. Perfecto, son las células de Langerhans. ¿Ok? Entonces, en la piel se van a llamar células de Langerhans. Y pues bueno, prácticamente estas son todas las células que se van a originar del linaje mieloide. Por otro lado, nosotros vamos a tener otras células que nos van a originar al linaje eritroide. Y este linaje eritroide prácticamente se va a dividir en dos. En la formación de los eritrocitos y en la formación de las plaquetas. Ahora, ¿cómo sabe la célula madre hematopoyética en qué diferenciarse? Pues, ¿quiénes creen que van a actuar? Van a empezar a actuar otra vez ¿cómo se llaman? Los factores de transcripción. Entonces, tenemos que para que se forme el linaje mieloide, necesita expresarse una molécula llamada SPIFI 1, ¿ok? Que es este. Entonces, la célula madre hematopoyética, al expresar SPFI1, nos va a formar a las células del linaje mieloide. Mientras que si nosotros queremos formar células del linaje eritroide, se va a tener que expresar GATA. Pero no GATA4, la que conocemos, sino se va a empezar a expresar GATA1. ¿Ok? Entonces, las células madre hematopoyéticas, si comienzan a expresar GATA1, nos van a formar o eritrocitos o plaquetas. Pero si empiezan a expresar SPFI1, nos van a originar cualquier célula del linaje mieloide, cualquiera de estas que yo les puse aquí con colores. Entonces, ¿dudas? Y bueno, la hematopoiesis, es decir, esta célula madre se va a empezar a dividir o va a empezar a ser más activa cuando hayan altas concentraciones de la proteína morfogenética ósea y de Sonic Hedgehog, ¿va? Así como de Notch, ¿ok? Entonces, estas tres moléculas son indispensables ¿para qué? Para que la célula madre empiece a trabajar, se empiece a dividir y nos empiece a generar todas las células sanguíneas. Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? ¿Qué otra cosa es importante aquí? Resulta ser que la célula madre hematopoyética va a expresar algo llamado c-KIT. c-KIT va a tener dos funciones. La primera va a ser la autorrenovación. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? La célula se va a dividir, vamos a tener dos células, pero ¿qué creen? Una va a seguir siendo célula madre y la segunda ya se va a diferenciar. Es decir, va a perder todo su potencial para formar cualquiera de las células. Pero para que nosotros en algún punto de nuestra vida no dejemos de poder producir todas las células de la sangre, una se tiene que quedar como célula madre y la otra sí se va a diferenciar en todas las demás células. Esa es la primera función de ese kit. La segunda función de ese kit es que va a favorecer la migración celular. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera una variante patogénica en c-KIT
lo que va a suceder es que, ¿cómo se llama? Las células nunca van a poder migrar desde los islotes sanguíneos hacia cualquiera de los órganos hematopoyéticos. Y esto va a tener repercusiones clínicas, sí, repercusiones muy, muy, muy importantes, ¿va? Entonces, hasta aquí, ¿dudas? Ok, perfecto. Ya casi vamos a terminar, ¿va? Entonces, déjenle sigo moviendo este embrióncito porque este embrióncito se me hace que lo vamos a ocupar hasta el día de mañana. Ok, entonces, ¿qué otra cosa les pide su programa? Bueno, les pide la diferenciación de las células, diferenciación del linaje eritroide. Es decir, cómo pasamos de tener una célula madre hasta tener un eritrocito. Y para esto, ustedes se van a acordar mucho de sus clases de histología. Entonces, la primera célula que tenemos, la célula que se puede dividir en todo y es la todopoderosa, es la célula madre. Y esta célula madre es pluripotencial. ¿Qué quiere decir? Que nos puede formar todas las células sanguíneas, ¿va? La segunda célula va a ser una célula llamada unidad formadora de colonias, ¿ok? Entonces, aquí abajo como nota, a lo mejor aquí arribita, les voy a poner unidad formadora de colonias. Y para que no tengamos que escribir esto una y otra y otra y otra vez, lo vamos a dividir, ¿cómo se llama? A reducir a las siguientes siglas. CFU, ¿ok? Por su nombre en inglés. Le vamos a poner un guión y luego le vamos a poner otra letra. La otra letra de qué va a depender, ya sea de dónde se origine o del tipo de célula que nos va a dar. Entonces, ahorita no se preocupen por eso. Lo único que me preocupa ahorita es que se aprendan la abreviación porque también se los pueden preguntar así en el departamental. Entonces, U es de unidad, F es de formadora y C de colonias, ¿va? Entonces, esa es unidad formadora de colonias. ¿Qué otra abreviación vamos a utilizar? Bueno, también vamos a utilizar unidad formadora del brote. Y entonces, ¿qué es lo único que va a cambiar? La primera letra, B, F, U. Igual le vamos a poner un guión y le vamos a agregar otra letra. Ahorita ustedes no entren en pánico todavía. Entonces, U de unidad, F de formadora, B del brote. ¿Va? Entonces, hasta aquí, ¿todo bien con las siglas? ¿Con las abreviaturas? Sí. Perfecto. Entonces, después de tener una célula madre hematopoyética, la siguiente célula que va a tener menor poder de diferenciación va a ser una unidad formadora de colonias, una CFU, pero esta CFU se va a llamar S. ¿Y S por qué? S de spleen. Y spleen en inglés significa vaso. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ser la unidad formadora de colonias del vaso. ¿Ok? ¿Dudas? A eso me refería con este guioncito, que aquí va a ir otra letra. ¿Vamos bien? Esas unidades no van a formar el vaso, o sea, van a formar como que Células las en el vaso. células. Ah, ok, sí. Sí, no nos van a formar el vaso, van a formar células hematopoyéticas en el vaso. Ok, gracias. ¿Va? Perfecto. Ahora, después, la tercera célula que se nos va a formar en orden descendente va a ser la unidad formadora del brote eritroide. Y es por eso que se le pone E.
E de eritroide. ¿Va? Esto es igual a lo que me refería con este guioncito que les dejé en blanco. Este. ¿Va? Después, la cuarta célula va a ser la unidad formadora de colonias eritroides. ¿Ok? Entonces, otra vez, E es de eritroide. Después de esto, se nos van a formar las células que ya les enseñaron en histología. Entonces, la primera célula que se nos va a diferenciar ya en un eritrocito, y ahorita vamos a ver exactamente la diferencia entre cada una de estas células, pero bueno, la primera célula que les enseñaron en histología es una llamada proeritroblasto. ¿Ok? Entonces, la primera célula que se nos va a formar va a ser el proeritroblasto. Y el proeritroblasto va a tener una vida de 20 horas en el embrión. 20 horas. Una vez que pasen esas 20 horas, ese proeritroblasto ahora se va a convertir en un eritroblasto policromatófilo. Y este proeritroblasto policromatófilo va a tener una vida en el embrión igual de 20 horas. Entonces, una vez que pasen esas 20 horas, se nos va a formar la siguiente célula, que es el eritroblasto. Perdón, antes del policromatófilo, perdón, la 7 es el policromatófilo. Me salté una. Antes del policromatófilo va otra célula, que es la que vive 20 horas, que es el eritroblasto basófilo. Ahora sí, ya tiene sentido. Entonces, en orden es proeritroblasto, luego es eritroblasto basófilo, luego es eritroblasto policromatófilo. Y este eritroblasto policromatófilo tiene una vida de 25 horas. Es decir, un día y un poquito más. Y una vez que pase ese tiempo, se va a formar la siguiente célula, que es el eritroblasto ortocromatófilo. Y este eritroblasto ortocromatófilo tiene una vida de 30 horas. Después, se nos va a formar el reticulocito, que tiene una vida media de 2 a 3 días. Y por último, se nos va a formar el eritrocito. Y este eritrocito, les dije que vive 120 días. ¿Va? Entonces, si se dan cuenta, para que se forme un eritrocito, debe de pasar por 10 células, ¿ok? ¿Y estas se las pueden preguntar en el DEPA? Sí. Y les encanta preguntarles cosas así en el departamental, ¿va? Ahora, vamos a ver prácticamente cuáles son las diferencias entre una célula y otra. Porque si ustedes me dicen, oye, pues si prácticamente la diferencia es el nombre, pues así que chiste, o sea, nada más me estoy complicando la existencia y pues eso está feo. Resulta ser que la diferencia entre las células va a depender, uno, de sus características histológicas, dos, va a depender también del potencial de proliferación. Entonces, la célula madre, recuerden que es la que tiene mayor poder de diferenciación, más diferenciación. Es decir, nos puede formar a cualquier célula. Entonces, no solamente nos puede hacer diferenciar a una célula eritroide, sino también a una mieloide. Ahora, resulta ser que
Las unidades formadoras de colonias del vaso, o también llamadas spleen, se van a empezar a dividir por una interleucina. Y esta interleucina es la interleucina 3. ¿Y quién nos va a producir la interleucina 3? Los macrófagos del cuerpo. Entonces, ¿qué problema tendríamos? Si por alguna razón no se llegan a formar macrófagos en el cuerpo, no se expresa interleucina 3 y no se forman las unidades formadoras de colonias S, o las unidades formadoras de colonias del vaso. Y entonces no se nos pueden formar las demás células sanguíneas. ¿Y qué creen? Tenemos agenesia de eritrocitos, es decir, no se formaron, ¿va? Entonces, para que se pueda dividir esta unidad formadora de colonias, ¿de qué necesitamos? De interleucina 3. Ok, entonces, ¿dudas? Ok. Después, se nos va a formar la unidad formadora del brote eritroide. Y esta unidad formadora del brote eritroide va a funcionar debido a la producción de una hormona. Y esta hormona es la proteína promotora. Entonces, esta es proteína promotora de la actividad del brote, también abreviada como BPA. ¿Ok? P de promotora, A de actividad, B del brote. ¿Ok? Entonces, la unidad formadora del brote eritroide va a funcionar debido a esta hormona, que es la proteína promotora de la actividad del brote. ¿Va? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a favorecer la mitosis de estas células y va a formarnos ahora sí a las unidades formadoras de colonias eritroides. Ahora ustedes me van a decir, ¿cuál es la diferencia entre estas unidades formadoras del brote con las de las colonias? Resulta ser que las unidades formadoras de colonias tienen una muchísimo menor capacidad de proliferación a nivel sérico. ¿Esto qué quiere decir? Imaginemos que por alguna razón nuestro fetito tuviera anemia. Entonces, ¿quiénes son las principales células que nos van a encargar de corregir esta anemia? Es decir, que de pasar a tener muy poquitos eritrocitos, pasemos a tener muchísimos, las unidades formadoras del brote eritroide. ¿Por qué? Porque pueden dividirse más rápido, debido a que son estimuladas por esta hormona. Y las unidades formadoras de colonias no pueden hacer eso, no se pueden dividir tan rápido, ¿va? Entonces, imagínense que tenemos muchas unidades formadoras del brote y de repente se empiezan a dividir tan rápido, pero tan rápido, que los siguientes pasos, es decir, las siguientes 6 células que se deben de dividir, también lo tienen que hacer rápido. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos en ese momento es que los eritrocitos estén funcionando. ¿Va? Entonces, ¿dudas? La interleucina ayudaba a que se dividieran, ¿verdad? O a que se diferenciara. A que se diferenciara. Ah, ok, gracias. Ajá. Entonces, sí, ese es un muy buen punto. Entonces, déjense, los voy a anotar. Interleucina 3 ayuda a la diferenciación. La proteína de unión al brote a la proliferación. ¿Va? Ahora, ¿Y esa proteína quién la secreta? el hígado. ¿Va? Ah, ok. Sí, Recuerda gracias. que casi todas las proteínas que vamos a tener en ese en el cuerpo las va a producir el hígado. Entonces, ¿quién las va a producir? Hígado. ¿Va? Y ahorita te vas a dar cuenta de algo muy interesante. Resulta ser que las unidades formadoras de colonias van a necesitar de eritropoyetina.
¿ok? Y esta eritropoyetina, ¿quién dijimos que las iba a, bueno, quién dijimos que era el primer órgano en sintetizarla? El hígado. El hígado. Entonces, te das cuenta cómo el hígado, a pesar de que ya no es su función sintetizar estas células, sigue ayudando a la hematopoiesis. Entonces, esto es como muy interesante. Y bueno, la primera órgano que la va a sintetizar va a ser el hígado y lo segundo va a ser el riñón. ¿Va? Van a sintetizar eritropoyetina y les van a decir a las unidades formadoras de colonias eritroides, oye, pues ¿sabes qué? Ya empieza tu diferenciación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos formar los eritrocitos. Y esto es algo muy importante porque en pacientes con insuficiencia renal, ya su riñón ya no funciona. Entonces, como este riñón ya no funciona, ya no sintetiza eritropoyetina y por ende, ¿qué creen? Los pacientes tienen anemia. ¿Cuál es el tratamiento? Darles eritropoyetina exógena, es decir, esta eritropoyetina que fue producida por una bacteria. ¿Qué bacteria? E. coli, que es la que les han estado enseñando en Bioca todo este tiempo. Por eso les enseñan E. coli y por eso E. coli es la bacteria más estudiada. ¿Va? Ahora, perfecto. Entonces, a partir del proeritroblasto, una vez que ya se forma nuestro proeritroblasto, o sea, ya no hay vuelta atrás. Esta célula tiene que convertirse en un eritrocito sí o sí. Entonces, ¿cuál es la principal característica del proeritroblasto? Que tiene poco citoplasma, o sea, las diferencias van a ser histológicas, tiene poco citoplasma y un gran núcleo. ¿Va? Entonces, el proeritroblasto es una célula gigante y el proeritroblasto solamente lo vamos a poder ver en la médula ósea. ¿Ok? Después se va a formar el eritroblasto basófilo, que este eritroblasto basófilo, ¿qué característica va a tener? Es que va a ser la primer célula en tener gránulos. ¿Ok? Va a ser la primer célula del linaje eritroide en tener gránulos. ¿Qué otra característica va a tener? Que su citoplasma va a tener citoplasma. Bueno, déjense los anoto mejor aquí abajo. Citoplasma es basófilo, al igual que el del proeritroblasto. Ahora, ¿cuál va a ser la característica y la diferencia con el eritroblasto policromatófilo? Que el eritroblasto policromatófilo igual va a ser una celulota, va a tener mucho núcleo, va a tener poquito citoplasma, pero ¿qué creen? La diferencia es que su citoplasma ya no es basófilo, que es eosinófilo. ¿Cuál resulta ser que es la diferencia entre el eritroblasto policromatófilo con el ortocromatófilo? Que, ok, sí va a tener citoplasma eosinófilo, pero ¿qué creen? El núcleo se hace pignótico. Es decir, el núcleo se empieza a fragmentar. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, como que la célula ya empieza a decir, ¿sabes qué? Ya es momento de que nosotros expulsemos el núcleo. ¿Para qué? Para que se pueda formar el eritrocito. Entonces, este eritroblasto ortocromatófilo va a tener núcleo pignótico, va a empezar a hacerse más chiquito este núcleo y se va a empezar a fragmentar. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el reticulocito? Bueno, el reticulocito es la última célula con núcleo. ¿Y qué otra cosa va a tener? Resulta ser que va a ser la última célula que va a tener ciertos organelos celulares, ¿va?
Y por último, una diferencia sustancial es que nosotros ya podemos ver reticulocitos en sangre, ¿ok? Entonces, ya van a estar en sangre. ¿Alguien sabe cuál es la concentración normal de reticulocitos en sangre? Más o menos. No, de 1 a 2. Perfecto, del 1 al 2%. Y por último, pues ya el eritrocito, ya saben que ya el eritrocito ya no tiene núcleo, el eritrocito pues ya tiene una conformación biconvexa, este eritrocito ya da, a la tinción de Gram pues ya tiene un centro más pálido, ya no tiene ciertos organelos, ya tiene puramente respiración anaerobia. Entonces, pues ya, el eritrocito ya para este momento ya está en la circulación sanguínea, ya salió y pues ya se está encargando de darle oxígeno a todos los nutrientes del cuerpo del feto. ¿Cuál va a ser otra característica muy importante y que les suelen preguntar en el examen? El eritrocito va a ser la célula que tiene mayor concentración de hemoglobina. Algo que les quiero decir es que siempre en mis clases o en mis apuntes, yo anoto concentración como entre corchetes. Entonces, siempre que vean algo entre corchetes, significa concentración, ¿va? Entonces, el eritrocito va a ser la célula con mayor concentración de hemoglobina. ¿Cuál va a ser la célula con menor concentración de hemoglobina? El proeritroblasto. Ahora, ¿qué otra cosa también les suelen preguntar en el examen departamental? Pues también les suelen preguntar cuál es la célula con mayor cantidad de ARN mensajero para globina. Es decir, ustedes recuerdan que la hemoglobina está conformada por una proteína y por los cuatro lugares a los que se va a unir el oxígeno, o el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. Entonces, la célula con mayor cantidad de ARN mensajero de globina, va a ser el reticulocito. ¿Por qué es el reticulocito y no el eritrocito? ¿Por qué creen, chicos? Porque apenas va a sintetizar la hemoglobina. Exacto, y para eso todavía necesitamos el núcleo. Recuerda, necesitamos la duplicación, la transcripción, la traducción para que nos empiecen a formar las cadenas de globina. Y entonces, si esta célula es la última célula con núcleo, ya el eritrocito pues ya no va a poder sintetizar ARN mensajero de globina. ¿Por qué? Porque ya no tiene el lugar de dónde obtener la información genética para sintetizar esta proteína. ¿Va? Y entonces, por ende, ¿cuál es la célula que tiene menor concentración de este ARN? El proeritroblasto. ¿Por qué? Porque es inmaduro. No es porque tenga menor cantidad de ADN o algo así, es porque es una célula muy inmadura. Entonces, entre más madura sea esta célula, es decir, el eritrocito, nosotros necesitamos una mayor cantidad de hemoglobina. ¿Dudas? Todo bien. Ok, perfecto. Ya lo último que nos falta saber por el día de hoy es algo llamado las cadenas de hemoglobina. ¿Ok? Entonces, cadenas de hemoglobina. Entonces, estas cadenas de hemoglobina se van a dividir en dos. Entonces, van a existir las cadenas tipo alfa, 1 y 2. Cadenas tipo alfa y las cadenas tipo beta. Las cadenas tipo alfa son dos cadenas. La primera es la cadena Z, así, y la cadena alfa. Entonces
Dejen, les explico, les escribo el significado aquí. Z, y esta que es alfa. ¿Ok? Mientras que las cadenas tipo beta son la epsilon, son la gamma, la delta y la beta. ¿Ok? Todas estas cadenas son de tipo beta. Ahora, ¿por qué dividimos estas cadenas en cadenas alfa y en cadenas beta? Porque resulta ser que las cadenas de hemoglobina van a ser 4. Entonces, vamos a necesitar siempre 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y por ende van a ser estructuralmente diferentes. ¿Qué otra característica vamos a tener? Que las cadenas tipo alfa se van a sintetizar en el cromosoma 16, mientras que las cadenas beta se van a sintetizar en el cromosoma 11. ¿Por qué es muy importante? Resulta ser que hay algo que no les dicen en embrio, que la principal aneuploidía en el ser humano es la trisomía 16. ¿Pero qué creen? Trisomía 16, que no es compatible con la vida. ¿Por qué creen que no es compatible con la vida la trisomía 16? Si es la más común en el ser humano. Tal vez porque afectan esas cadenas, las Sí, alfa. afecta la síntesis de las cadenas de hemoglobina. Entonces, sin hemoglobina, el embrión no puede vivir, no va a poder nutrirse. ¿Y qué creen? Que es aborto espontáneo. Muchas mujeres refieren que llevan, no sé, 3 días, 3 semanas de retraso y que de repente de la nada les bajó. ¿Qué creen? Que a lo mejor y sí quedaron embarazadas, pero fue un aborto. Muy probablemente por una trisomía 16. No fue un retraso como tal, sino sí fue un aborto. ¿Va? Obvio todo esto con el antecedente de una relación sexual, porque pues sin la relación sexual pues no pudo haberse dado, no podemos pensar en que fue un aborto por esta trisomía. Pero pues lo bueno es que no es compatible con la vida, ¿va? ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Entonces, este embrioncito, cada vez nos los encontramos más y más y más. Ok. Marco, habían Eh, tipos de hemoglobina también, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a ver, justo ahorita. Ah, ok, ok. Sí, Gracias. sí, sí. Entonces, para conocer los tipos de hemoglobina, a mí me gusta hacerles un cuadrito. Entonces, estos tipos de hemoglobina los vamos a dividir en dos. Las que se sintetizan por cadena alfa y aquellas que son la unión con las cadenas beta. Y entonces, si ustedes recuerdan, las cadenas alfa son dos. ¿Qué es esta? Que esta es la Z y la cadena alfa. Entonces, déjenles bajo esto un cuadrito. Ok, son las alfa. Ahora, ¿qué cadenas betas tenemos? Bueno, tenemos esta, que es la epsilon. Tenemos esta, que es la gamma. Tenemos esta, que es la delta.
tenemos esta que es la beta. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, conforme va desarrollándose el periodo embrionario, estas cadenas de hemoglobina se van a ir juntando. Ahora, ¿cómo va a ser la nomenclatura de las cadenas de hemoglobina? ¿Cuántas cadenas alfa y cuántas cadenas beta les dije que debería de tener para formarse una hemoglobina? 2 y 2, ¿están de acuerdo? Sí, tío. Hey, entonces, cuando nosotros escribamos la cadena de una hemoglobina, por ejemplo, esta primera cadena que les voy a escribir sería Z2, ¿por qué? Porque necesitamos 2 cadenas de esta hemoglobina y después sería epsilon 2. ¿Por qué? Porque necesitamos 2 cadenas de epsilon. Entonces, en conjunto, estas 4 cadenas, que son 2 más 2, van a formar una hemoglobina. Y esta hemoglobina, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Gowers 1. ¿Ok? ¿Dudas con la nomenclatura de las hemoglobinas? No. ¿No? Ok. Y Gowers 1 va a tener la característica que va a ser la primera hemoglobina en formarse. Entonces, Gowers 1 es la primera hemoglobina en formarse. Se va a sintetizar en el saco vitelino y va a formarse desde la tercera semana de gestación hasta la 8ª semana de gestación. Entonces, es una hemoglobina embrionaria. Porque recuerden que el periodo embrionario va desde la fecundación hasta la 8ª semana de gestación. Y además, ¿qué otra característica es? Es la principal hemoglobina embrionaria. ¿Va? Esa es la característica de Gowers 1. ¿Ok? Entonces, Gowers 1, ¿cómo se va a formar? Pues bueno, es Z2 con epsilon 2. Ese es Gowers 1. ¿Ok? La siguiente hemoglobina en formarse va a ser la combinación alfa 2 con epsilon 2. Y si la de arriba se llama Gowers 1, esta se va a llamar Gowers 2. ¿Cuál va a ser la característica de Gowers 2? Bueno, va a ser la segunda hemoglobina en formarse. También se va a sintetizar en el saco vitelino. Pero ¿qué creen? También va a formarse desde la tercera semana de gestación hasta aproximadamente la 8ª semana de gestación. Y no va a ser muy relevante su síntesis. ¿Por qué? Porque la principal hemoglobina en ese momento, ¿quién es? Gowers 1. ¿Va? Entonces, por eso no va a tener tanta relevancia para este momento. ¿Dudas? No, todo bien. Ok. Después, se va a formar en menor cantidad una tercera hemoglobina. Y esta hemoglobina que se va a formar va a ser la combinación Z2 con gamma 2. Gamma 2. Y esta hemoglobina se va a llamar hemoglobina tipo Portland. Entonces, la hemoglobina tipo Portland
Portland, va a sintetizarse en el periodo embrionario es decir, antes de la 8ª semana de gestación y ya. ¿Por qué? Esta hemoglobina no va a alcanzar concentraciones séricas tan altas, solamente se va a sintetizar debido a que en el material genético nosotros debemos de encontrar la fórmula perfecta para que se empiece a sintetizar la hemoglobina fetal, que es la siguiente que se va a formar. Y la hemoglobina fetal va a ser la más importante en la mayor parte del embarazo. Entonces, la siguiente hemoglobina en formarse va a ser, perdón, me emocioné. Va a ser la alfa 2 con la gamma 2. ¿Ok? Entonces, esta hemoglobina, les dije que va a ser la hemoglobina fetal. Entonces, la hemoglobina fetal va a ser la predominante en el embarazo su síntesis tiene un máximo en la 12ª semana de gestación, que es el pico máximo. Entonces, ¿qué órgano hematopoyético dijimos que era el que más funcionaba la 12ª semana de gestación? El hígado. El hígado, perfecto. Entonces, se sintetiza en el hígado. Y es en este momento en donde la eritropoyesis, es decir, si nosotros le tomamos una muestra de sangre al embrión, nosotros sabemos que ya la eritropoyesis pasó de ir del saco vitelino al hígado. ¿Va? Entonces, la hemoglobina fetal es la predominante en el embarazo. ¿Ok? Y va desde desde la 12ª semana de gestación hasta la 30ª semana de gestación. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí, Pi, todo bien. Sí. Ok, y ya por último, se van a formar 2 hemoglobinas. ¿Ok? Entonces, se van a formar 2 hemoglobinas. Una en mayor concentración que otra. La primera hemoglobina que se va a sintetizar, o la que se va a sintetizar en mayor cantidad, va a ser la combinación alfa 2, beta 2. Y esta se va a llamar hemoglobina del adulto o hemoglobina A1. ¿Ok? Entonces, es la principal hemoglobina del adulto. Entonces, aquí les voy a poner hemoglobina adulto A1. Es la principal hemoglobina del adulto. Ajá. Se va a sintetizar a partir de la 30ª semana de gestación y ya hacia toda la vida. Y bueno, eso sería prácticamente todo. La otra hemoglobina que se va a sintetizar es la hemoglobina alfa 2 con la delta 2. Y esta hemoglobina va a ser la hemoglobina, déjenme encuentro otro color. Esta va a ser la hemoglobina adulto A2 o es la hemoglobina adulto menor. ¿Por qué? Porque va a estar en menor concentración. Adulto A2.
2. Entonces, va a ser la hemoglobina del adulto y de todos los eritrocitos solo va a estar presente en el 5% de todos los eritrocitos. Ahora, en casos patológicos donde haya una lesión en la médula ósea, es decir, que a lo mejor tengamos una leucemia y para quitar la leucemia tenemos que quitar con radiación toda la médula ósea y nosotros tengamos una anemia muy severa, esta cantidad de hemoglobina A2 va a empezar a aumentar, pero solamente va a aumentar en casos patológicos. No es normal ver cantidades de hemoglobina tan altas en, ¿cómo se llama? En un adulto sano. Siempre que veamos una cantidad excesiva de hemoglobina tipo A2, es decir, con cadenas alfa 2, delta 2, nosotros sabemos que nuestro paciente tiene un proceso patológico en la formación de los eritrocitos, ¿va? Entonces, así es como se forman todas las cadenas, bueno, todos los tipos de hemoglobina dependiendo de las cadenas que nosotros utilicemos. Entonces, si se dan cuenta, mi tablita está organizada de la siguiente manera. Juntamos una cadena alfa con una beta, una alfa, una beta, una alfa, una beta. Y así para las demás hemoglobinas, hasta se los puse de colores. Algo que se me olvidó mencionarles es que la hemoglobina fetal es la hemoglobina con mayor afinidad al oxígeno. ¿Por qué? Porque resulta ser que al embrión, al no respirar, solo va a depender de la sangre de la madre. Pero ¿qué creen? La sangre de la madre no va a ser suficiente para poder nutrir el embrión. Entonces, si esta hemoglobina va por la sangre que está mezclada con la sangre contaminada que se recogió del resto del cuerpo del embrión, pues ¿qué creen? Va a haber una mayor cantidad de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que tiene que hacer la hemoglobina? Se debe de poner viva, porque el poquito oxígeno que hay en el medio lo tiene que agarrar, se tiene que aferrar a él. ¿Para qué? Para que lo pueda llevar a las diferentes partes del cuerpo del embrión. Entonces, esta es la razón por la que es la hemoglobina con mayor afinidad al oxígeno. La hemoglobina con menor afinidad al oxígeno es la del adulto. ¿Por qué? Porque el adulto ya puede respirar por sí mismo, ya puede obtener por sí solo mayores concentraciones de oxígeno y pues ya la hemoglobina ya no se tiene que estar peleando tanto por él, ¿ok? Entonces, ¿duda, chicos? Con la formación de los tipos de hemoglobina. Lo de la hemoglobina es preguntable. Las hemoglobinas, sí, y siempre se las preguntan. ¿Qué es lo que más las preguntan? Les preguntan hemoglobina fetal, o sea, ¿qué es esta que yo les puse en azul? Cualquiera de las características, ya sea que es la más afín al oxígeno, cuándo se produce, en dónde se sintetiza, a lo mejor que ya necesita la eritropoyesis, a lo mejor que es la más predominante durante el embarazo, que son casi siempre las preguntas que les hacen, o les preguntan hemoglobinas del adulto. Son las más preguntables. Yo que llevo, bueno, desde mi año hasta ahorita, que ya son 3 años dando embryo, nunca he visto que pregunten o Gowers o Portland, pero sí se las enseño por si acaso, ¿ok? Pero las más preguntables son fetal y del adulto. ¿Va? Para que si a lo mejor ya no te dio tiempo de estudiarte todas las hemoglobinas, solo te estudies esas dos. Y ya es muy probable que con eso salga. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Es una curiosidad, ¿cómo le toman una muestra sanguínea al feto? Pues mira, se pueden hacer dos maneras. La primera es no tomarle como tal una muestra sanguínea al feto, sino a la mamá. ¿Por qué a la mamá?
Porque resulta ser que entre el embrión y la mamá hay, ¿cómo se llama? Hay una conexión en la placenta. Entonces, los vasos sanguíneos de la placenta se van a conectar con los del útero y entonces van a pasar las células sanguíneas de la mamá al hijo y del hijo a la mamá, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Tomas una muestra líquida, una biopsia líquida, y se llama líquida porque está en sangre, ¿y qué crees? Que buscas en la sangre de la mamá las células del feto. Y entonces, en esas células del feto, tú puedes saber que son del feto o una de dos, o por el tipo de hemoglobina o por la madurez de esa célula, o porque se vea diferente a todas las demás, ¿va? Entonces, esa es la primera muestra de nosotros tomarles una muestra sanguínea al feto de manera indirecta. La segunda manera es de manera directa y se puede a través de dos métodos. La primera es la amniocentesis, es decir, tomarle una muestra al líquido amniótico. ¿Por qué? Porque recuerda que en el líquido amniótico todo va a estar circulando, una y dos, las células del amnios también se parecen a las células del feto por el origen embrionario. Recuerda que el amnios también en algún momento se originó de las células del cuerpo del embrión, ¿ok? Entonces puedes tomar una muestra del amnios y entonces puedes saber de igual manera, por ejemplo, si el feto tiene síndrome de Down. ¿Por qué? Porque no solamente las células del cuerpo, las células de la sangre te pueden decir si el feto tiene síndrome de Down. ¿Por qué? Porque todas las células tienen esa trisomía 21. Entonces, si tú agarras una célula del amnios y se la quitas y tú ves al cariotipo que tiene trisomía 21, dices, oh, mi feto tiene trisomía 21, tiene Down. ¿Ok? Es la primera. Y la segunda, pues ya es quitándole sangre a través del cordón umbilical. Pero es muy peligroso y es muy riesgoso. ¿Por qué? ¿Cuál es la única manera en la que lo puedes ver? Por ultrasonido. Y entonces el ultrasonido sí es una herramienta muy buena, sí te ayuda a ver muchas estructuras, pero por ejemplo, para tomar una biopsia de cordón umbilical, sí está difícil. ¿Ok? Pero esas son las tres maneras en las que tú podrías obtener información derivada de las células sanguíneas del feto. Ah, súper bien. Muchas gracias. Sí, de nada. Y está medio curioso. Ahora, por cierto, les tengo que platicar de algo interesante. Resulta ser que no sé si ustedes sepan que se hacen trasplantes de médula ósea. Y para los trasplantes de la médula ósea es como un poco difícil encontrar donador. Entonces, ¿qué es lo que les quiero explicar? Imaginemos que este sujeto 1 es la mamá. Ajá. Y esta mamá tuvo varios hijos. Entonces vamos a tener hijo 1, esperen, hijo 2 e hijo 3. Recuerden que yo les acabo de decir que existe una conexión entre la circulación de la mamá y la del feto. ¿Qué es lo que va a pasar? Resulta ser que estas células madre de las que yo les comenté al inicio, que es esta, la célula número 1, pueden salir del cuerpo del embrión. ¿Y qué creen? Salen del cuerpo del embrión, atraviesan la barrera hematoplacentaria y van a circular en la sangre de la madre. Y resulta ser que una vez que lleguen a la médula ósea, se pueden quedar ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? A lo mejor si yo, hijo, necesito un trasplante de células madre, yo puedo tomar una biopsia de la médula ósea de mi mamá y me la pueden poner a mí y voy a ser compatible. ¿Por qué? Porque hay células madre que se guardaron en el hueso de mi mamá, ¿ok? Entonces, si a lo mejor yo por alguna infección, por medicamentos o por cáncer, ya no estoy produciendo las células sanguíneas, ¿qué creen? Le puedo tomar una biopsia de médula ósea a mi mamá. Entonces, del hijo número 1 pasan células madre hacia la mamá y de la mamá también van a pasar células madre hacia el hijo y se van a guardar en la médula ósea. Entonces, hasta aquí vamos bien. Pero ¿qué creen? Eso pasó con el primer hijo. Con el segundo hijo, ok, sí, le va a dar sus células madre a la mamá y van a circular. Pero ¿qué creen?
el hijo número 2 puede recibir células madre de su mamá por la conexión que hay con la placenta, y también puede recibir las células madre de su hermano. ¿Por qué? Porque las células madre de su hermano estaban en la médula ósea de la mamá. Entonces, las células de la médula ósea de la mamá pueden salir, cruzan la barrera hematoplacentaria hacia el feto y se van a quedar. Entonces, el hijo 2, en dado caso de que alguno de sus parientes se enfermen, el hijo 2 le puede donar sangre, bueno, médula ósea, tanto al hijo 1 como a la mamá. Ahora, ¿qué va a pasar con el hijo número 3? El hijo número 3, ok, le va a dar su sangre, sus células madre a la mamá, pero puede recibir las células madre de la mamá y de sus otros 2 hermanos, que es hijo número 1 e hijo número 2. Entonces, entre más pequeño sea el hijo, menor probabilidad va a tener de ser compatible con algunos de sus familiares. ¿Por qué? Porque solamente una persona, que es la mamá, tiene sus células madre hematopoyéticas. Pero ¿qué creen? Que en cuanto más grande sea el hijo, tiene mayor probabilidad de que alguno de sus parientes lo salve. ¿Por qué? Porque las células del hijo las tiene la mamá, que sería 1, las tiene el hijo número 2 y las tiene el hijo número 3. Entonces ya tenemos 3 veces más grande la probabilidad de que este hijo 1, que es el hijo mayor, se salve. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto es interesante y esto se utiliza bien seguido en distintos pacientes que ya les comenté, que son pacientes que tuvieron infecciones, que utilizaron medicamentos o que tienen cáncer. ¿Va? ¿Dudas? No. Ok, perfecto. Entonces, esto es todo del tema de hematopoiesis, chicos. Entonces, si se dan cuenta, hematopoiesis parece ser un tema cortito, un tema sencillo, pero es un tema que se lleva casi 2 horas explicarlo. Entonces, de hematopoiesis prácticamente es saber, 1, los órganos hematopoyéticos, que es eso que les anoté en morado. 2, las células que se forman. 3, la diferenciación del linaje eritroide. Y 4, los tipos de hemoglobina que existen. ¿Va? ¿Qué es lo más preguntable? La hemoglobina fetal, la hemoglobina del adulto, la formación de los eritrocitos. Prácticamente aquí lo que les preguntan es como la regulación, y la regulación ya sea por eritropoyetina, interleucina 3 o la proteína promotora de la actividad del brote, y las características de las células, si tienen más ARN mensajero o más hemoglobina o menos ARN mensajero. Y prácticamente de aquí, ¿cuál es el primer órgano en, ¿cómo se llama? En formar la hematopoiesis o en promover la hematopoiesis, tanto a nivel intraembrionario como extraembrionario. Y prácticamente eso es lo más importante del tema, pero bueno, ya saben que yo siempre les explico todo porque no todo en la vida es su examen departamental, también tienen el examen con su profesor, ¿va? Y pues sí me han dicho que esto se puede poner medio intenso. ¿Dudas, chicos? No, ninguna, Marco. Ok, entonces les voy a dejar de compartir tantito. Ahora sí, todo perfecto, chicos. Ya acabamos con este tema. En las siguientes 2 clases los voy a ver con formación de corazón y de vasos sanguíneos. Si se dan cuenta, en esta clase no hay patologías. No es porque no existan, sí existen, son raras y por ende en su temario deciden no enseñárselas, ¿ok? Y bueno, ya en la formación de arterias, vasos y en las de corazón, sí hay patologías y esas sí las vamos a tener que ver y que describir con más a detalle. Necesito que pues se vayan poniendo un poquito de acuerdo para más o menos los horarios. Les iba a decir que a lo mejor el día de mañana yo salgo,
Entonces, igual les aviso con su jefa de grupo que procede. Y pues ya, prácticamente sería todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben, tienen mi número y me pueden escribir sin problema alguno. Saben que yo los atiendo y pues realmente son como mi grupo.